Hay historias de brujería que muchas personas prefieren no contar. Historias donde una persona cercana, alguien que parece ayudarte y cuidarte, puede estar preparando algo que cambiará tu vida para siempre. Algunos dicen que los amares de amor no existen, que la brujería solamente son cuentos. Pero hay personas que aseguran haber vivido situaciones tan extrañas, que después de ellas jamás volvieron a pensar igual. Esta es la historia de un hombre llamado Alejandro un joven de Stuart. Años que pensó haber encontrado el amor de su vida, sin imaginar que detrás de ese amor había un oscuro secreto. Todo comenzó cuando Alejandro tuvo que mudarse temporalmente a otro lugar por cuestiones de trabajo. Su empresa lo enviaba constantemente de una ciudad a otra. Un mes podía estar en un sitio, al siguiente tenía que viajar nuevamente. Y así pasó mucho tiempo. Alejandro trabajaba para una constructora, pero su historia no comenzó siendo un hombre importante. Él había empezado desde abajo. Durante años fue albañil. Trabajaba bajo el sol, con jornadas largas y pesadas. Aquellos que conocen ese oficio saben lo duro que puede ser. Pero Alejandro era un hombre responsable. Nunca se rendía. Siempre buscaba aprender más. Y gracias a su esfuerzo fue ganándose la confianza de sus superiores. Poco a poco fue creciendo dentro de la empresa, hasta que finalmente llegó a convertirse en contratista. Su trabajo ahora era buscar personal para las nuevas construcciones. Por esa razón terminó llegando a un pequeño pueblo de Zacatecas, un lugar tranquilo y alejado. Ahí se construiría un proyecto bastante grande, pero había un problema. En ese pueblo era difícil encontrar trabajadores. Muchos hombres jóvenes habían emigrado a Estados Unidos buscando una mejor vida. Así que Alejandro tuvo que recorrer varios pueblos cercanos buscando albañiles que quisieran trabajar. Durante este tiempo decidió rentar una pequeña casa. El lugar pertenecía a una señora llamada Doña Ramona, una mujer de aproximadamente 27 años. Ella tenía un pequeño puesto donde vendía gorditas y comida casera. Doña Ramona vivía con sus dos hijas, Carolina y de 20 años, y Lucia, de 17 años. Desde el primer día, Alejandro fue recibido con mucha amabilidad. Cada mañana antes de irse a trabajar, Doña Ramona y sus hijas le preparaban algo de comer. Le servían café caliente, a veces un té de canela, y siempre se preocupaban por que no saliera a trabajar con el estómago bacho. Además, en aquella casa no había hombres. El esposo de Doña Ramona y sus hijos estaban trabajando en Estados Unidos. Por eso Alejandro era prácticamente el único hombre joven cerca. Con el paso de las semanas, aquella familia comenzó a tomarle cariño. Alejandro era amable, respetuoso, un hombre que trataba bien a todos. Y un pueblo donde casi no había jóvenes. Era alguien que llamaba mucho la atención. Pero lo que Alejandro no sabía era que mientras él pensaba que había encontrado una familia amable, alguien dentro de esa casa estaba comenzando a tener una idea muy diferente, una idea que cambiaría su destino. Porque Doña Ramona tenía una hija mayor, Carolina, y aunque al principio ella no estaba completamente de acuerdo, su madre comenzó a convencerla de algo. Le decía que Alejandro era un buen partido, un hombre trabajador, responsable, con futuro. En los pueblos pequeños muchas veces la gente piensa diferente. Para algunos, una mujer que llega a cierta edad sin casarse comienza
a ser señalada. Hoy Carolina estaba cerca de cumplir los 21. Al principio, la joven pensó que la idea de su madre era exagerada, pero poco a poco comenzó a mirar a Alejandro de otra manera. Además, Carolina era una mujer agradable. No era considerada la más hermosa del pueblo, pero tenía una personalidad fuerte. Era simpática y sabía ganarse a las personas. Alejandro desde joven había sido un hombre que llamaba la atención de las mujeres. Así que Carolina comenzó a interesarse cada vez más en él. Pero había algo que Alejandro desconocía. Doña Ramona había aprendido secretos de su abuela, una mujer de la que en el pueblo decían que practicaba brujería. Sabía de rituales, sabía de amares, y conocía métodos que supuestamente podían influir en los sentimientos de una persona. Entonces madre e hija comenzaron a preparar un plan en secreto, un plan que Alejandro jamás habría imaginado. Querían utilizar un supuesto amare de amor conocido en el pueblo como agua de calzón, una preparación de la que muchas personas hablaban, un supuesto brebaje utilizado para atraer y dominar los sentimientos de alguien. Y así comenzó todo. Una mañana cualquiera, sin saberlo, sin sospechar nada, Alejandro recibió un té de canela preparado por Carolina, un té que parecía un simple detalle de amabilidad, pero que según el as, sería el inicio de un amor que nunca debió existir. Aquella mañana, Alejandro llegó cansado como todos los días. Después de horas trabajando bajo el sol, lo único que quería era descansar unos minutos antes de volver a la obra. Como siempre, entró a la casa de doña Ramona. Carolina ya lo estaba esperando con el desayuno preparado. Había gorditas, recién hechas y una taza de té de canela caliente. Alejandro sonrió. Para él aquello solamente era un gesto de amabilidad. Nunca imaginó que detrás de esa bebida existía una intención diferente. Tomó la taza entre sus manos. El aroma parecía normal. El sabor era un poco extraño, pero Alejandro no le dio importancia. Pensó que quizá era una receta diferente. Además, confiaba completamente en el as. Después de todo, durante semanas lo habían tratado como parte de la familia. ¿Cómo podría imaginar que alguien que lo recibía con una sonrisa quería hacerle daño? Así que bebió todo el té, sin miedo, té, sin sospechas, sin saber que, según la historia, acababa de entrar en un camino del que sería muy difícil salir. Los primeros días no pasa nada. Alejandro siguió siendo el mismo hombre de siempre. Trabajaba, llegaba cansado, y en sus tiempos libres prefería quedarse en su cuarto descansando. No buscaba involucrarse demasiado con la familia. Pero después de varios días, algo empezó a cambiar. Poco a poco, Alejandro comenzó a buscar la compañía de Carolina. Por las noches, cuando regresaba del trabajo, se quedaban hablando afuera de la casa. Al principio eran conversaciones simples, pero con el tiempo comenzaron a pasar horas juntos. Carolina estaba feliz, porque poco a poco veía que su plan estaba funcionando. Una semana después, Alejandro finalmente hizo algo que sorprendió a todos. Le confesó a Carolina que sentía algo por ella. Esa noche se dieron su primer beso. Para Carolina era el momento que había estado esperando. Para Alejandro era el comienzo de algo que él pensaba que era amor verdadero, pero nadie sabía qué estaba pasando realmente. Alejandro incluso le pidió que no le contara nada a doña Ramona. Tenía miedo de que ella pensara mal o que lo sacara de la casa. Carolina aceptó, y mientras él la sonreía por dentro, sabía que ya tenía Alejandro cada vez más cerca.
Después de eso, la relación entre ellos avanzó rápidamente. Carolina le pidió a su madre que les diera un poco de espacio. Así que doña Ramona comenzó a inventar excusas para salir de la casa. Decía que iría a visitar familiares, que tenía pendientes. Todo para dejar a los dos jóvenes solos. Y así ocurrió una noche. Alejandro llegó después de un largo día de trabajo. Carolina le preparó la cena. Platicaron. Viejo. Y poco a poco la emoción entre ellos creció. Para Alejandro, todo parecía perfecto. Sentía que había encontrado a alguien especial. Con el paso del tiempo, su cariño por Carolina se volvió cada vez más intenso. Ya no quería estar lejos de ella. Pensaba en ella todo el día. Quería verla en todo momento. Y sin darse cuenta, la tranquilidad comenzó a convertirse en obsesión. Alejandro empezó a cambiar. Ya no era el hombre independiente que llegó al pueblo. Ahora necesitaba estar cerca de Carolina constantemente. Sentía miedo de perderla, miedo de que alguien más se acercara. Los celos comenzaron a aparecer, y esa era una señal de que algo no estaba bien. Pero Alejandro no lo veía. Para él solamente era amor. Mientras tanto, en el pueblo llegó la temporada de fiestas. Muchos hombres que trabajaban fuera regresaron para pasar diciembre con sus familias. Entre ellos estaba Francisco, un hombre de 31 años. Francisco siempre había estado interesado en Carolina. Desde antes de que Alejandro llegara al pueblo, él intentaba conquistarla. Tenía una buena camioneta, vestía bien, y pensaba que al regresar de Estados Unidos finalmente, tendría una oportunidad. Una tarde, Francisco pasó frente a la casa. Vio a Carolina afuera. Comenzó a decirle algunas palabras. Intentó llamar su atención, pero Carolina rápidamente entró a la casa. Ella sabía que Alejandro podía reaccionar mal, pero el encuentro que todos querían evitar era inevitable. Una noche, Alejandro regresó del trabajo, y justo al llegar vio algo que despertó toda su furia. Carolina estaba caminando hacia la casa, y cerca de ella estaba Francisco junto con otros hombres. Francisco comenzó a hablarle, a decirle cosas que Alejandro tomó como una falta de respeto. En segundos, Alejandro bajó del vehículo. Su rostro cambió. Ya no era el hombre tranquilo de antes. Pleno de enojo, comenzó a gritarle: «Bájate si eres tan hombre, y vamos a arreglar esto». Los demás hombres se miraron. No podían creer lo que estaba pasando, porque sabían que Alejandro estaba solo, y ellos eran varios. La situación era peligrosa. Pero Alejandro no pensaba con claridad. Los celos habían tomado el control. Y en ese momento comenzó una pelea que cambiaría su vida para siempre. Aquella pelea fue el momento donde todo comenzó a salir mal. Alejandro estaba cegado por los celos. Ya no escuchaba razones. Solamente podía pensar que alguien quería quitarle a Carolina. Francisco y los demás hombres no dudaron. Aceptaron el enfrentamiento. Ya en cuestión de segundos, varios hombres comenzaron a golpear a Alejandro. Él intentó defenderse, intentó mantenerse de pie, pero la diferencia era demasiado grande. Eran demasiados contra uno. Los golpes comenzaron a caer uno tras otro, hasta que finalmente Alejandro terminó en el suelo, herido, sin fuerzas, y sin poder entender cómo una simple discusión había llegado tan lejos. Carolina quedó completamente asustada. Nunca había visto esa parte de Alejandro. Nunca imaginó que aquella obsesión podía llevarlo a una situación tan peligrosa. Rápidamente buscó ayuda.
avisó a uno de los compañeros de trabajo de Alejandro. El hombre llegó al lugar y, al verlo en esas condiciones, decidió llevarlo inmediatamente al hospital. El camino fue largo. El pueblo estaba lejos. Y durante más de una hora Alejandro estuvo luchando contra el dolor. Cuando llegaron al hospital, los médicos comenzaron a atenderlo. Tenía varias heridas, golpes fuertes, fracturas en diferentes partes del cuerpo, y una lesión grave en una de sus piernas, causada por un golpe con un tubo de metal. Afortunadamente, logró sobrevivir, pero tuvo que quedarse bajo observación. Después de varios días, Alejandro regresó a la casa de su madre en la ciudad para recuperarse. Pensó que con el tiempo todo volvería a la normalidad, pero ocurrió algo que nadie esperaba. Su cuerpo estaba sanando, pero su mente estaba destruida. Alejandro comenzó a sufrir ataques de ansiedad. No podía dejar de pensar en Carolina. Por las noches despertaba gritando su nombre. Lo oraba mientras dormía. Sentía una desesperación que no podía controlar. Su madre estaba preocupada. Ella conocía la historia con Carolina, pero jamás imaginó que su hijo llegaría a ese punto. Aquello no parecía una simple decepción amorosa. Parecía algo mucho más fuerte, algo que estaba consumiéndolo. Alejandro dejó de comer bien. Comenzó a perder peso. Su rostro cambió. Tenía ojeras profundas. Parecía una persona completamente diferente. Una tarde, su abuela, a doña Rosac, una mujer de 78 años, fue a visitarlo. Cuando entró a la habitación y vio a Alejandro dormido, se quedó sorprendida. El joven estaba moviéndose desesperadamente, como si estuviera peleando contra algo dentro de sus sueños. Su abuela lo observó durante unos segundos. Después miró a la madre de Alejandro y le dijo: este muchacho, algo le hicieron. Ese no es un sufrimiento normal. Parece que lo amarraron. La madre de Alejandro no quería creerlo, pero al verlo en ese estado decidió buscar ayuda. Doña Rosa les recomendó a una mujer que, según decían, sabía de estos temas. Una persona que hacía limpias y podía identificar si alguien había sido víctima de algún trabajo de brujería. Aunque Alejandro no quería ir, finalmente aceptó. Más que nada porque ya no soportaba seguir viviendo así. Cuando llegaron con aquella mujer, ella comenzó haciéndole preguntas. Quería saber cómo había empezado todo, cómo conoció a Carolina, qué había pasado después. Alejandro tuvo que contar la historia completa, aunque le daba vergüenza admitir que sentía algo tan intenso por alguien que conoció hacía tan poco tiempo. La mujer escuchó con atención. Después preparó una serie de cosas para comenzar la limpieza. Le dio una bebida de sabor extraño. Le pidió que la tomara completa. Después lo acostó en una cama vieja. Descubrió parte de su abdomen y comenzó a hacerle una serie de masajes. Al principio parecía tranquilo, pero poco a poco la presión aumentó. Alejandro comenzó a sentir dolor, mucho dolor. La mujer continuó mientras decía algunas palabras que él no entendía, hasta que de repente se detuvo y dijo: tranquilo, hijo, ya está saliendo, no tengas miedo. En ese momento Alejandro sintió algo extraño. Su cuerpo reaccionó, comenzó a sentirse mal. Un fuerte mareo lo invadió, y segundos después comenzó a vomitar. Colocaron una cubeta frente a él, y durante varios minutos estuvo expulsando todo que tenía en el estómago. Pero entre aquello apareció algo que dejó sorprendidos a todos. A todos. Era algo parecido a un coágulo oscuro, algo extraño, envuelto en algo que parecía cabello. El olor era muy desagradable.
tan fuerte que incluso algunas personas tuvieron que alejarse. La mujer observó aquello en silencio. Después de unos minutos continuó con sus rezos, y finalmente dijo, esto no fue algo hecho sin intención. Aquí hubo mucha maldad. Alguien quiso atraparte, pero ¿quién hizo esto también? Tendrá que enfrentar las consecuencias. Alejandro no sabía qué pensar, pero después de aquella limpieza, poco a poco comenzó a sentirse diferente. La desesperación empezó a disminuir. La ansiedad desapareció lentamente, y por primera vez en mucho tiempo pudo dormir tranquilo. Después de aquella limpieza, Alejandro comenzó a recuperar poco a poco su vida. Ya no despertaba gritando por las noches. Ya no sentía aquella desesperación que lo hacía perder el control. La imagen de Carolina seguía en su mente, pero ya no era esa necesidad enfermiza que antes lo consumía. Era como si algo dentro de él finalmente hubiera despertado, como si hubiera vuelto a ser el mismo hombre que llegó a aquel pueblo. Con el paso de los meses, Alejandro logró recuperarse por completo. Volvió a trabajar, volvió a salir, y poco a poco dejó atrás aquella historia que tanto daño le había causado. Pero aunque intentaba olvidarlo, siempre tuvo una pregunta en su mente. ¿Qué había sido realmente lo que pasó? ¿Fue solamente una obsesión? ¿O de verdad alguien había intentado controlar sus sentimientos? Pasaron más de 2 años, y por cosas del trabajo, Alejandro tuvo que regresar cerca de aquel pueblo donde había vivido aquella experiencia. Al principio no tenía intención de buscar a Carolina, pero la curiosidad comenzó a crecer. Quería saber qué había ocurrido con ella. Quería comprobar si las palabras de aquella mujer que lo ayudó eran ciertas. Así que una tarde decidió acercarse a la antigua casa donde había vivido. Cuando llegó, algo extraño llamó inmediatamente su atención. En la entrada de la casa había 2 moños negros. Estaban viejos, llenos de polvo, como si llevaran mucho tiempo colocados allí. Alejandro sintió una sensación extraña, un presentimiento que no podía explicar. Aún así, caminó hacia la puerta y tocó. Esperó unos segundos. Nadie respondió. Volvió a tocar, hasta que finalmente la puerta se abrió. Frente a él apareció Lucia, la hermana menor de Carolina, la joven que apenas era una adolescente cuando Alejandro llegó al pueblo. Ahora ya era una mujer adulta. Al verlo, se quedó sorprendida. Alejandro, ¿qué haces aquí? Él la saludó. Después de unos momentos de silencio, preguntó, Fine, a saber cómo estaba Carolina. Ella sigue aquí. La expresión de Lucia cambió inmediatamente. Bajó la mirada. Y Alejandro supo que algo no estaba bien. Entonces él respiró profundamente y comenzó a contarle todo. Le dijo que Carolina y doña Ramona habían muerto tiempo atrás. Primero, doña Ramona. La mujer sufrió un infarto inesperado. Murió de manera repentina. Pero la historia de Carolina fue todavía más triste. Después de que Alejandro desapareció de su vida, ella intentó continuar y terminó acercándose nuevamente a Francisco, el mismo hombre que años atrás había provocado aquella pelea. Al principio parecía que todo estaría bien, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Francisco terminó dejándola. Se fue nuevamente a Estados Unidos. Y Carolina quedó sola, sin apoyo, sin dinero. Tiempo después descubrió que estaba embarazada. Como no tenía recursos eficientes, tuvo que enfrentar el parto con ayuda de una persona del pueblo.
pero durante el nacimiento ocurrieron complicaciones. Y lamentablemente, Carolina y el bebé murieron. Alejandro escuchó aquella historia completamente en silencio. No podía creerlo. Todo había ocurrido demasiado rápido. La mujer que en algún momento había sido su obsesión ya no estaba. La mujer por la que había perdido la razón había terminado con una vida completamente diferente a la que imaginaba. Alejandro se despidió de Lucía. Regresó a su trabajo, pero algo dentro de él había cambiado. Aunque ella no sentía amor por Carolina, sintió tristeza, porque al final, más allá de todo ocurrido, ella también había sido una persona que tomó malas decisiones, y que la historia terminó de la peor manera. Con los años, Alejandro siguió adelante, formó una familia, se casó, tuvo hijos, y logró tener una vida tranquila, pero nunca olvida aquella etapa, porque aunque él no era una persona que creyera en la brujería, le tocó vivir algo que marcó su vida para siempre. Una experiencia donde un supuesto amor comenzó con un engaño, un sentimiento creado por una mentira, y una historia que terminó demostrando algo, que nadie debería intentar controlar la voluntad de otra persona, porque cuando alguien busca obligar a otro a sentir algo, las consecuencias pueden ser mucho más oscuras de lo que imagina. Esta fue la historia de Alejandro, la historia de un amor que parecía perfecto, pero que desde el principio estuvo marcado por un secreto. Pero la historia de Alejandro no terminó solamente con lo que ocurrió en aquel pueblo, porque después de vivir una experiencia así, uno comienza a ver la vida de una manera diferente. Durante mucho tiempo, Alejandro se preguntó si realmente había sido víctima de una madre, o si simplemente había sido una persona débil, que se dejó llevar por sus emociones. Pero con los años entendió algo importante, que no importa cuál sea la explicación, una relación nunca debe comenzar con engaños, nunca debe existir la intención de controlar los sentimientos de otra persona, porque cuando alguien intenta obligar a alguien más a amar, el resultado puede terminar siendo una tragedia. Alejandro aprendió una lección muy dura. Durante su juventud había sido un hombre que no siempre tomaba en serio los sentimientos de las mujeres. Le gustaba salir, le gustaba conquistar, y muchas veces no pensaba en las consecuencias de sus acciones. La mujer que lo ayudó también se lo dijo: tal vez esto es algo que tienes que aprender, porque algunas veces uno recibe de la vida aquello que antes hizo sentir a otros. Y aunque esas palabras le dolieron, con el tiempo aceptó que tenía razón. Después de aquella experiencia, Alejandro cambió completamente. Dejó atrás aquella vida llena de excesos. Comenzó a valorar más a las personas, a cuidar sus decisiones, sobre todo, a respetar los sentimientos de los demás. Pasaron muchos años. Hoy Alejandro vive tranquilo, tiene una familia, tiene hijos, y aunque recuerda aquella historia como uno de los momentos más extraños y difíciles de su vida, también reconoce que aprendió algo, que no todo lo que parece amor es realmente amor. A veces la obsesión puede disfrazarse de cariño. A veces una persona puede confundir una necesidad con un sentimiento verdadero. O hay a veces aquello que parece un sueño puede convertirse en una pesadilla. Sobre la brujería, cada persona tiene su propia opinión. Algunos creen completamente en ella, otros piensan que todo tiene una explicación diferente. Pero historias como la de Alejandro siguen pasando de generación en generación, porque hablan de algo que todos conocemos: el deseo de tener a alguien, el miedo a perderlo,
y las consecuencias de intentar controlar aquello que debería ser libre. Esta fue la historia de Alejandro, una historia de amor, de engaño, de obsesión y de una experiencia que nunca pudo olvidar, porque algunas heridas desaparecen con el tiempo, pero algunas historias quedan marcadas para siempre en la memoria. Kihei recuerden algo. Nadie puede obligar a otra persona a amar, porque el amor verdadero siempre debe nacer de la libertad. Aunque Alejandro logró recuperar su vida y dejar atrás aquella experiencia, hubo algo que nunca pudo olvidar. No fueron solamente los momentos extraños, no fue solamente la supuesta brujería. Lo que más recordó durante todos esos años fue la sensación de haber perdido el control de su propia vida, porque por un tiempo dejó de ser él mismo. Un hombre cuentés tomaba sus propias decisiones. Terminó actuando como alguien completamente diferente. Y esa fue la parte que más miedo le daba. Con los años, Alejandro llegó a una conclusión. Tal vez la verdadera maldición no estaba solamente en un objeto, en una bebida o en un ritual. Tal vez la verdadera maldición estaba en permitir que una obsesión creciera dentro de una persona. Porque cuando alguien pierde la razón por un deseo, puede terminar destruyendo todo lo que tiene alrededor. Alejandro nunca volvió a buscar a Carolina. Nunca intentó saber más de ella, porque entendió que algunas etapas de la vida deben quedarse en el pasado, pero de vez en cuando recordaba aquella época, pensaba en todas las señales que ignoró, la bebida con aquel sabor extraño, la manera en que Carolina siempre buscaba estar cerca de él, la rapidez con la que sus sentimientos cambiaron. Todo parecía tener una explicación, pero también entendió que ya no podía cambiar lo ocurrido. El pasado no se puede borrar, solamente se puede aprender de él. Con el tiempo, Alejandro comenzó a contar su historia a algunas personas de confianza, no para causar miedo, no para convencer a nadie, simplemente porque sentía que alguien más podía aprender de su experiencia, porque muchas veces las personas buscan soluciones fáciles, buscan caminos rápidos para conseguir lo que desean, pero hay deseos que no deberían cumplirse de cualquier manera. Hay puertas que es mejor no abrir, hay caminos que pueden parecer atractivos al principio, pero pueden llevar a lugares de donde es difícil regresar. Hoy Alejandro mira su vida y agradece haber podido salir adelante. Agradece haber recuperado su libertad. Y sobre todo agradece haber aprendido a tiempo. Porque una cosa es amar a alguien, y otra muy diferente es depender de alguien hasta perderte a ti mismo. Esta historia queda como un recuerdo de una etapa oscura, una etapa llena de confusión, miedo y decisiones equivocadas, pero también como una enseñanza. Porque el verdadero amor no necesita engaños, no necesita trucos, no necesita obligar a nadie. El amor verdadero llega cuando dos personas eligen estar juntas libremente. Y quizá esa fue la lección más importante que Alejandro aprendió, que nadie puede ser dueño del corazón de otra persona, porque los sentimientos que nacen por obligación nunca terminan teniendo un final feliz. Y así termina esta historia, una historia de un supuesto amar de amor, una historia donde un simple te cambió una vida, una historia que, para muchos, seguirá siendo un misterio, pero que para Alejandro fue una experiencia que jamás podrá olvidar. Después de muchos años, Alejandro todavía recuerda aquella etapa de su vida, no porque extrañe lo que pasó, sino porque fue
una experiencia que lo cambió completamente. A veces piensa en aquel joven que llegó a un pequeño pueblo buscando solamente trabajar, un joven que tenía sueños, que quería salir adelante, que jamás imaginó que una simple muestra de amabilidad podía esconder algo tan oscuro, porque esa fue la parte más difícil de aceptar. Las personas que le hicieron daño no eran desconocidos, eran personas que todos los días le sonreían, personas que le preparaban comida, personas en quienes él confiaba. Y esa es una de las lecciones más grandes que le dio esta historia. No siempre el peligro viene de alguien que parece una amenaza. A veces viene de alguien que parece querer ayudarte. Con el paso del tiempo, Alejandro dejó de preguntarse si la brujería fue real o no, porque entendió que había algo más importante: las decisiones, las intenciones y las consecuencias. Carolina y Doña Jaramona tomaron una decisión pensando que podían cambiar el destino. Pensaron que podían obligar a alguien a sentir algo, pero al final todos terminaron perdiendo. Porque cuando una relación empieza con engaños, es muy difícil que termine con felicidad. Alejandro también reconoció sus propios errores. Aceptó que durante su juventud no siempre valoró los sentimientos de las personas, que muchas veces actúa sin pensar, y quizá por eso aquella experiencia le sirvió para cambiar, para convertirse en un hombre diferente, más tranquilo, más responsable, más consciente de sus acciones. Hoy, cuando cuenta esta historia, lo hace para que otros entiendan algo. Nunca intenten controlar la vida de otra persona. Nunca busquen ataos para conseguir amor, porque el amor no se puede obligar, no se puede comprar, no se puede manipular. El amor verdadero solamente existe cuando dos personas se eligen libremente. Y aunque algunos podrán decir que esta historia fue solamente una coincidencia, otros pensarán que hubo algo más detrás, algo que no podemos explicar. Pero una cosa es segura: la vida siempre encuentre la manera de enseñarnos, a veces con momentos felices, y otras veces con experiencias que nos marcan para siempre. Esta fue la historia de Alejandro, la historia de un amor que comenzó con un engaño, una historia de obsesión, una historia de brujería, y una historia que demuestra que algunas cosas que parecen un sueño pueden terminar convirtiéndose en una pesadilla. Gracias por escuchar este relato, y recuerda siempre: el verdadero amor nunca necesita cadenas, porque aquello que tiene que ser tuyo llegará sin que tengas que obligarlo.